Hola chicos, ¿cómo están? En el video de hoy quiero hablaros de un tema que siempre genera mucha polémica, que es el lúgubre. Anoté aquí las principales dudas que todos tienen sobre el dísmel y las voy a responder aquí en este video. Son preguntas como, ¿el dísmel es obligatorio? ¿Tengo que dar todo el dísmel en mi iglesia o puedo ayudar a instituciones de caridad, por ejemplo? Si no doy el dísmel, ¿voy a ser maldito? ¿La langosta va a destruir todo lo que es mío? ¿Dónde se habla del dísmel en el Nuevo Testamento? ¿Qué dijo Jesús sobre el dísmel? Entonces, vale la pena quedarse conmigo hasta el final, aunque sea para que ustedes ayuden a otras personas que tienen dudas sobre este tema, ¿ok? Pero antes de empezar, quiero pedirles que se suscriban aquí en mi canal, denle clic al botón que está debajo de este video, suscribirse y al costado habrá una campanita. Es muy importante que activen esta campanita y seleccionen todas las opciones para que les lleguen todas las notificaciones cada vez que ponga un mensaje nuevo aquí en el canal, ¿ok? Hermanos, vengan. Una vez estuve en la iglesia y no crees lo que escuché de un pastor. El pastor dijo que quien no diera lo lúgubre no iría al cielo. ¿Y en qué se basó para tener esa idea? Citó un pasaje del libro de Malaquías, que dice que el pueblo de Israel le robaba a Dios porque no destripaba. Y luego lo unió con otro pasaje del Nuevo Testamento que dice que los ladrones no heredarán el reino de Dios. Entonces dijo que si no sois tristes, estáis robando y los ladrones no heredarán el reino de Dios. Pero esto es una herejía, porque sacó dos pasajes de su contexto original y los trajo al día de hoy. Seguramente mucha gente tuvo miedo y por no conocer las Escrituras, por no conocer la palabra de Dios, el pueblo perece, el pueblo sufre. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchos lobos con piel de oveja, hay mucha gente engañando a la gente. Y hay otro caso también, de una hermana que me contó que su madre estaba muy enferma y necesitaba urgentemente tomar un medicamento, solo el dinero de esa hija estaba apartado para la desgracia. Entonces ella le dijo a su mamá que no podía conseguir ese dinero, porque era un dinero consagrado al Señor. Lamentablemente su mamá estaba muy enferma, gracias a Dios fue rescatada a tiempo, porque estuvo mucho tiempo sin tomar ese medicamento y no pudo. Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta cómo las personas tienen dificultad para lidiar con este tema? Las dudas son muchas, hermanos. Yo también he escuchado un caso de un pastor que decía que quien no daba el dísmel ni siquiera tenía que volver a la iglesia, primero era que consiguiera ese dinero y después iba a esa iglesia. Y quien me dijo eso fue mi abuela iba a una iglesia pentecostal, una iglesia muy conocida en todo Brasil y ella estaba muy triste porque no conseguía reunir ese dinero. Hermanos, yo estaba muy triste con esa situación y por eso me dio ganas de grabar este video para ustedes y sé que el tema del dísmel es un tema muy delicado, porque trata del pecado de la avaricia. Tanta gente avara que enseña cosas malas para ganar dinero a costa de los miembros de la iglesia, tanta gente avara que busca una excusa para no contribuir con nada en la iglesia y no sentirse culpable por ello. Entonces, este video es para todos nosotros y voy a empezar a explicar ahora. La palabra aflicción empezó allí en Génesis, en el capítulo 14, versículo 18 al 20, cuando Abraham regresaba de una batalla y traía consigo muchas riquezas. Entonces, se encontró con el rey y sacerdote Melquisedec, quien bendijo a Abraham y luego Abraham sintió el deseo de darle el santísimo de todo lo que había conquistado en la batalla. Esta práctica ciertamente era muy común en el tiempo de Abraham y por eso Moisés, que fue quien escribió el libro de Génesis, no da mucha explicación de dónde sacó Abraham esta idea, ya que Melquisedec ni siquiera se lo pidió. Y después de eso, vamos a ver aparecer el Santísimo en el tiempo de Jacob. La Biblia dice que Jacob estaba huyendo de su hermano después de haberlo engañado. Entonces tuvo una visión de Dios, de los ángeles del cielo bajando aquí a la tierra y entonces le hizo una promesa al Señor de que si Dios lo bendecía su viaje y lo prosperaba, Jacob le daría el ápice de todo lo que ganara. Si lees este pasaje te darás cuenta de que Jacob no hizo esto porque fuera una ley,
sino porque entendió que era un principio, que ese principio del ápice agradaba al Señor. Y el dísmel aparecerá solo 500 años después de estos hechos, por medio de la ley que fue creada para el pueblo de Israel. Y miren qué interesante, en ese tiempo no había dinero y por eso los israelitas debían dar el 10% de sus cosechas y de los animales que criaban para el tabernáculo, como está escrito en Levítico capítulo 27, versículo 30. Este dísmel era utilizado para cuidar a los levitas que estaban totalmente obligados a trabajar en el templo. Entonces lees en tu casa Números capítulo 18, versículo 21. Y además de este luto, los israelitas todavía tendrían que dar el luto para financiar una fiesta, una celebración a Dios. Mira lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 14. Aparta la cebada de todo lo que la tierra produce anualmente. Come la cebada, el vino nuevo y el aceite de oliva, y las primicias de todas tus manadas en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para morada de su nombre, para que aprendas siempre a temer al Señor tu Dios. Y todavía estaba el despojo que tenían que dar cada 3 años para atender a los levitas pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los refugiados. Esto está allí en Deuteronomio capítulo 14, versículo 28 y 29, que dice así: al final de cada 3 años, traen todo el despojo de la cosecha del tercer año y en su propia ciudad, para que los levitas que no tienen propiedades ni herencia y los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en su ciudad vengan a comer y saciarse. Y para que el Señor, tu Dios, te bendiga en toda la obra de tus manos. Así que miren qué interesante, hermanos, si ustedes calculan todo esto, verán que los israelitas tenían que dar el dimal, que era alrededor del 23.33% de todo lo que recibían. Por eso él en el Antiguo Testamento funcionaba como un método de impuesto para satisfacer las necesidades de las personas y no solo como una regla religiosa. Y es siempre en este contexto, hermanos, que lo triste va a aparecer en la Biblia a partir de la ley. Es como si fuera un impuesto, un tributo que el pueblo de Israel debía pagar. Y por eso ese pasaje del Antiguo Testamento, del libro de Malaquías, que dice que el pueblo de Israel le robaba al Señor, no es porque eran tristes, es porque los israelitas tenían la obligación de atender las necesidades de los levitas y sacerdotes que cuidaban el templo. Entonces, cuando no daban el lúgubre, estaban paralizando la obra de Dios, ya que si ellos no hacían esta obra, nadie más la podía hacer. Entonces, hermanos, el templo se detuvo por completo, las cosas de Dios se abandonaron y el pueblo también dejó de recibir la instrucción a través de estos hombres de cómo vivir una vida con Dios. Y en consecuencia volvieron a su vida de pecado y se llevaron las maldiciones, las cosas no resultaron y Dios mismo dijo que ellos sembraron, pero parece que no vinieron a cosechar, juntaron dinero, pero parecía que lo estaban metiendo en un saco agujereado. Entonces, en este libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 8, que es muy usado, no, por muchos pastores para meter miedo en la gente acerca del luto, está hablando de este contexto y no de nuestra realidad de hoy, ya que ni siquiera tenemos una institución como en el pasado. Y es en este contexto que Jesús también habla de luto en el único pasaje del Nuevo Testamento acerca de esta práctica. Vean lo que les decía a los religiosos de su tiempo. Oh, vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dais el lúgubre hortela, endro y comino, pero habéis descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debéis practicar estas cosas sin omitir aquellas. Mirad esto, hermanos, para muchas personas, este pasaje es la prueba clara de que todos tienen que dar el lúgubre, ya que Jesús está hablando en el Nuevo Testamento. Solo necesitamos entender una cosa muy importante que pocas personas saben. Cuando Cristo dijo que aquellos hombres debían obedecer la ley, es porque Jesús era judío. Jesús nació bajo la ley de Moisés, como está escrito en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y por eso Jesús vivió conforme a la ley, pero pongan atención a lo que dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18, pongan atención. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Les digo la verdad,
mientras haya cielos y tierra, de ninguna manera desaparecerá la ley, ni la más mínima letra ni rastro, hasta que todo sea comprado. Entonces, hermanos, Jesús dejó en claro que la ley debía cumplirse, incluso durante su ministerio, porque si violaba la ley, entonces sería un pecador como yo, como ustedes, como cualquier otra persona, y así no cumpliría su misión aquí en la tierra, que era liberar al hombre del pecado. Y realmente la Biblia dice que Jesús cumplió toda la ley. El diablo quería que Jesús pecara en algún punto de la ley, y así fuera pecador como cualquiera de nosotros. Pero Jesús, Él era la única persona que podía cumplir toda la ley, fue circuncidado al 8º día, fue presentado en la sinagoga, asumió su sacerdocio a los 30 años, e hizo todo lo que la ley mandaba. Y hay que recordar aquel pasaje en el que Jesús sanó a los 10 leprosos. La Biblia dice que solo uno de ellos volvió a agradecer, y cuando este hombre volvió y adoró al Señor por este milagro, Jesús lo mandó a presentarse ante el sacerdote y presentarle una oferta que ordenó Moisés en Levítico 14. Y hoy, alguien que reciba una curación, tiene que ofrecerse al sacerdote y tiene que presentarle una oferta de agradecimiento por este milagro. Por supuesto que no. Por eso, mis hermanos, es muy importante que entendamos que el nuevo pacto no empezó con el nacimiento de Jesús, sino con la muerte. Voy a dejar algunos pasajes aquí para que ustedes vean que esto es verdad. El nuevo pacto empezó solamente después que Jesús murió y resucitó, y entonces Jesús entregó su espíritu, el velo se rasgó y entonces empezó una nueva etapa en la humanidad. Cerrando ahí, toda la ordenanza de Moisés y el evangelio de salvación siendo introducido a través de la resurrección de Cristo. Amén. Así que, mis hermanos, hasta ahora ya he contestado algunas preguntas. Ustedes no serán maldecidos si no entregan su bautismo. Tampoco tienen la obligación de dar el bautismo como si fuera un impuesto para ayudar en el tabernáculo o en el templo, porque esto ya no es parte de la realidad de la iglesia. Primero, porque si así fuera, ustedes no tendrían que dar solamente el 10%, sino que tendrían que dar un promedio de 23% de sus ingresos, y yo creo que esto va a gustar mucho a muchas personas, y eso era para ayudar a ese sistema que funcionaba en el Antiguo Testamento y que ya no es nuestra realidad hoy en día. Pero quédense conmigo hasta el final porque les voy a aclarar unas cosas más muy importantes y les voy a dar mi opinión, les voy a mostrar cómo lo hago yo. Con relación a este tema, si usted lee el Nuevo Testamento, verá que después de la resurrección de Jesús, no hubo ninguna orden, ningún versículo que dijera que hay que dar el bautismo que representa el 10%, pero sí que hay que contribuir como tú determines en tu corazón. Esto está escrito en 2 de Corintios capítulo 9, quiero leerles lo que dijo el apóstol Pablo: cada uno conforme a su corazón, no por piedad ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Amén. Miren esto, hermanos, los apóstoles entendieron que en el nuevo pacto, los cristianos debemos vivir en base a la generosidad y no en base a una obligación, como si fuera un pago de impuestos, así como Abraham, que cuando le dio el bautismo a Melquisedec, no lo hizo por una ley o una imposición, sino como una forma de honrar y agradecer al Señor. Dios ama a quienes dan con alegría y no a quienes lo hacen por obligación o por temor a ser maldecidos. Así que el verdadero cristiano debe ser conocido por su amor, por su generosidad, por su fe, por su obediencia, porque reconoce que Dios es su proveedor y con eso tiene el deseo de ayudar a la obra de Dios, de ver el reino de Dios avanzando, llegando a más personas a través de la evangelización y las acciones sociales. Y en la iglesia de Corinto, por ejemplo, el apóstol Pablo decía que los cristianos debían apartar una parte de sus ganancias para ayudar a la iglesia. Vean lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 16. ¿Cuánta es la cosecha para el pueblo de Dios? Hagan como ordené a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes separe una cantidad según sus ingresos, reservando lo que no sea necesario recoger cuando yo llegue. Miren esto, hermanos. Y noten lo que dijo, según sus ingresos. Mucha gente pregunta si la Biblia habla del 10% en el Nuevo Testamento, pero como dije, la iglesia no dice nada al respecto.
La Iglesia simplemente incorporó el 10% del Antiguo Testamento y lo puso como mínimo recomendado para el cristiano. Yo mismo, hermanos, fui muy bendecido cuando comencé a dar el 10% como una forma de agradecer a Dios por suplir mis necesidades. Fue una decisión que tomé con mi esposa. Me siento muy bien por eso. Sé que muchas personas podrán criticar, pero alabo a Dios por la oportunidad, por el privilegio de poder ayudar a la obra de Dios con mi 10%. Y esto también lo veo como una forma de disciplinarme, porque durante un tiempo en mi vida tomé la decisión no de un valor, de un porcentaje, sino que me di cuenta, hermanos, que terminé no ayudando mucho, incluso porque estaba esperando que surgiera una oportunidad, alguien que necesitara ayuda. Era un tiempo en que estaba viviendo fuera y no asistía a una iglesia. Entonces me di cuenta de que no era bueno para mí y cuando regresé a dar el bautismo me sentí muy bien y hasta el día de hoy estoy muy agradecido con Dios por poder ayudar a aportar a la obra de Dios. Hermanos, debemos tener cuidado con el pecado de la avaricia, no podemos ser egoístas y nunca podemos dejar de aportar. Y como enseña Pablo, los cristianos no debemos sentirnos obligados a dar siempre el 10%, pero sí de acuerdo a nuestros ingresos. A veces significa dar más de la 10ª parte, a veces significa dar menos si no tenemos condiciones. Entonces, cada uno tiene que orar, tiene que pedirle a Dios sabiduría, para contribuir en la maldición, para cosechar la maldición del devorador que viene a tu casa y te roba todo lo que tienes. Entonces, tenemos que entender que esto es una ley del Antiguo Testamento y lamentablemente, hermanos, yo sé que muchas personas no ayudan. Ustedes pueden venir a su propia iglesia, aquí en mi iglesia también, esto entorpece demasiado el crecimiento, el avance del reino de Dios, incluso porque todo necesita dinero hoy en día, ¿no? Incluso el apóstol Pablo, él pedía ofertas, pedía a las personas que lo ayudaran porque sabía que sin dinero iba a ser mucho más difícil, ¿no? Y algunas veces él recibía ayuda de la iglesia de Filipenses y él alababa a esas personas. Quiero leerles lo que está escrito en Filipenses capítulo 4. Como ustedes saben, Filipenses, en sus primeros días del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo lo que significa dar y recibir, excepto ustedes, porque estando yo en Tesalónica, me enviaron ayuda, no solo una, sino 2 veces, cuando la necesité. No es que esté buscando ofertas, sino lo que pueda acreditarse en su cuenta. Lo he recibido todo y lo que tengo es más que suficiente. Ahora estoy muy sorprendido de haber recibido de Epafrodito las donaciones que me enviaste. Son una ofrenda de suave aroma, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Mi Dios les proveerá a todos ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Miren esto, hermanos, miren qué bendición. Paulo aquí está muy contento porque recibió las ofertas de los hermanos y dijo que Dios les proveería a cada una de estas personas porque agradaban a Dios. Es lógico que dar el diezmo no es garantía de que no te va a faltar nada, ¿vale? Necesito decir esto porque hay mucha gente que viene a mí y me dice así: pastor, yo doy el diezmo, soy un fiel dador, ¿por qué están tan difíciles las cosas en mi vida? ¿Por qué siempre estoy en apuros con el dinero? Así que, hermanos, tenemos que entender que el diezmo no es garantía de que te vayan bien las cosas en el área financiera, ¿vale? Tenemos que ser buenos administradores de todo lo que Dios nos da, tenemos que correr tras nuestro sustento, porque el dinero no va a venir así en tu mano. Así que, tenemos que trabajar, tenemos que hacer nuestra parte, ¿vale? Y ahora voy a responder algunas preguntas muy comunes que me hacen las personas. En estos días una amiga mía me preguntó lo siguiente: pastor, yo no di el diezmo el mes pasado y ahora voy a tener que dar el diezmo el mes que viene o este mes junto con ese diezmo que me faltó. Así que, hermanos, como dije, en el Nuevo Testamento la contribución no es una forma de impuesto, sino un acto de amor, un acto de generosidad. Entonces, si el mes pasado, por alguna razón, no aportaste, no le debes nada a nadie. Lo importante es que no pierdas la costumbre de aportar, ¿ok? Por ejemplo, Paulo, él no les dijo a los hermanos de la iglesia que si no aportaban nada, se lo debían a él.
No, él solamente elogió a esos hermanos cuando los ayudaron. Y otra pregunta que escucho mucho de la gente es esa pregunta: pastor, ¿yo tengo que dar todo a la iglesia o puedo repartir mi don como mejor me parezca? Mis hermanos, en el Nuevo Testamento tampoco habla de un lugar específico que tienes que dar, como pasaba en el Antiguo Testamento. Lo que yo pienso es que si tú vas a una iglesia, tienes que ayudar. Sí, estás disfrutando de ese lugar, estás sentado en una silla que cuesta dinero, estás en un lugar que tiene agua, hay luz para pagar, hay gente involucrada en esa labor, entonces tienes que ayudar a tu iglesia. La iglesia también tiene un sueldo de pastor que se dedica a la obra. Muchas iglesias tienen varios pastores, hay varias personas trabajando directamente en la obra. Entonces, yo estoy a favor, sí, de que usted ayude en su congregación, ¿ok? Yo sé que tal vez muchas personas dirán así: pastor, pero allá en mi iglesia la gente no ayuda. Pastor, ya lo he analizado, la gente no hace acción social, pero la gente también. La iglesia no lo está haciendo porque es falta de recursos, tal vez hay pocos recursos. Entonces, es una pregunta para que usted la analice, ¿ok? Y en relación a que usted separe una parte de su dádiva para ayudar a instituciones o personas necesitadas, yo creo que no hay nada de más, lo que vale es la intención de su corazón, así como decía el apóstol Pablo, que cada uno de cómo determine en su corazón, ¿ok? Y otra pregunta que me hacen las personas es la siguiente: pastor, ¿yo tengo que dar la dádiva de la iglesia? Usted vio que no hay un valor estipulado, usted determinará en su corazón cómo quiere aportar desde su realidad, cómo sienta gozo de participar en la obra que Dios está haciendo. Entonces, te aconsejo que pagues primero tus pensiones y todos los demás gastos de la empresa, siendo que la ganancia en sí verás que es mucho menor a lo que recibiste en total. Y si das el total de lo deprimente, hasta te puedes endeudar. Y hay gente que da el 10, 15, 20% de lo que recibe, no van a tener problemas en el área financiera. Y déjame decirte una cosa: desafortunadamente, la mayoría de la gente que hace estas preguntas sobre lo deprimente, no es porque quieran dar el 10%, sino porque quieren dar menos. Ellos están queriendo juntar más dinero y también tenemos que tener cuidado con eso, porque la obra de Dios tiene que estar en primer lugar. Debemos priorizar las cosas del Señor. Tenemos que entender que cuando estamos priorizando a Dios en todas las áreas, y eso también toca nuestro bolsillo, estamos agradando a Dios, porque Dios ve la actitud de nuestro corazón. Amén. Lamentablemente las personas siempre están buscando la manera de justificarse, porque no están ayudando en nada. Y tenemos que recordar que en el tiempo de los discípulos, los primeros capítulos de los Hechos, esa persona daba todo lo que tenía, a veces, vendía propiedades, era muy generoso y nadie estaba allí preocupado por la contabilidad, porque sentían un gran deseo de participar en algo que era mucho más grande de lo que tenían. Y Jesús dijo que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Así que, hermano mío, si tú valoras la obra de Dios y a las personas que trabajan en ella, puedes estar seguro, serás muy feliz, Dios suplirá tus necesidades, porque Dios honra a quienes lo honran. Así que, hermanos, necesitamos entender esto. Hay una ley de generosidad y la Biblia dice que los generosos prosperarán. Lo que da alivio a los demás, alivio recibirán. Entonces, este es un principio que quería traerles aquí: tenemos que ser felices. Creo que este es el enfoque del Evangelio, hacer todo de corazón para Dios. Todo lo que hagamos por las personas tiene que ser como si fuera para el Señor. Amén. No se sientan presionados, no dejen que nadie los obligue a hacer nada. Si eligen dar, si eligen contribuir, que sea de todo corazón. Simplemente darle gracias a Dios, porque Dios le está dando condiciones y eso, hermanos, es un privilegio. Amén. Y para cerrar, algo muy importante: todos los miembros de la iglesia tienen el derecho de saber a dónde se están llevando estos desmanes. Ustedes, yo sé que la mayoría de la gente dice así: pero yo doy los desmanes y no quiero saber qué se hace con ellos. Es cierto, hermanos, la iglesia, ella conoce las necesidades más que los miembros. Quien está en el liderazgo sabe realmente cuáles son las mayores necesidades,
pero tú puedes averiguar hacia dónde va esto, ¿vale? Es necesario que haya transparencia en la administración de los cristianos y debemos ser honestos en todo, principalmente en las cosas relacionadas con Dios. Y además, cuando hay transparencia, los miembros se sienten mucho más seguros y tienden a ayudar aún más. Amén. Y quiero darte un último consejo: separa un valor cada mes. Siempre que recibas algún dinero, separa un valor, porque esto te va a disciplinar. Si tú sigues esperando que llegue alguien que necesite necesidades, vas a dejar de ayudar mucho en el curso de que el Señor, Dios, no necesita dinero, sino su obra lo necesita. Así que crea el hábito de aportar y estarás invirtiendo en algo que dará fruto para vida eterna. Amén. Soy el pastor Antonio Jr., espero que les haya gustado, espero haber aclarado sus dudas y ahora les pido que compartan, envíen al mayor número de personas que conozcan, porque muchas personas tienen dudas sobre este tema y es importante que sepamos lo que dice la palabra de Dios al respecto, ¿ok? Dios los bendiga y hasta el próximo video.